El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:28 en la primera hora. Vamos a comenzar de inmediato con el comentario correspondiente a la jornada del día de hoy. Denme un segundo. Muy bien. Correspondiente a la jornada del día de hoy, gracias a toda la audiencia que ya se conecta con nosotros a nuestra señal informativa. Iniciando con energía esta nueva semana de labores, son 55 días desde que se decretó el denominado aislamiento social por parte de las autoridades, 56 días desde la expedición del decreto ejecutivo que significó la declaratoria del estado de excepción, en el cual nos estamos abocados en este momento, ¿no? Estado de excepción que da cuenta justamente de la crisis sanitaria y hay evidentemente preocupaciones sobre eso. Como lo mencionamos en el curso de la emisión del viernes, tanto en la mañana cuanto en nuestro espacio vespertino, Zoom al día, a través de la fanpage de Primera Plana, estamos preocupados porque evidentemente sentimos, y esto lo hemos expresado en estas horas, que la cuarentena de forma práctica ha terminado, no de modo oficial, pero sí en la práctica, ha terminado y ha terminado porque los ciudadanos lo han decidido así, por múltiples factores, múltiples que ya los hemos analizado en varias ocasiones y que se invitan a la reflexión. La situación económica, la falta de oportunidades, la pérdida en algunos casos del empleo, mucha gente ha perdido el empleo, pese a que se anunció al inicio de esta emergencia que no se iba a despedir trabajadores. Tanto en el sector privado cuanto en el sector público hay gente que se ha quedado sin trabajo. Es compleja la situación. Y bueno, llegamos a estos 55 días, evidentemente con una situación muy compleja. En las ciudades ya se ve actividad comercial. El fin de semana que no debieron circular vehículos, pues había vehículos circulando en las calles. Y debo decirlo, no controles masivos, muy pocos controles en las calles del Distrito Metropolitano de Quito. Eso evidentemente invita al análisis de cómo llegamos justamente a estos días. El colega periodista Paul Mena escribió este fin de semana, él pertenece al diario El Universo, escribió un detalle que llama la atención. 410 muertes por coronavirus se confirmaron en las últimas 24 horas en el Ecuador. Esto lo escribió ayer. Eran casos probables, la tasa de mortalidad subió a 7,2%, sería la tercera más alta de la región considerando las cifras de ayer y todavía quedan 1.515 muertes por confirmar. Esto que evidentemente sigue sorprendiendo, creo que no hemos perdido los ecuatorianos la capacidad de asombro cuando leemos este tipo de cifras. Yo sí lo ato no a la estadística oficial, que es una estadística que no se ajusta definitivamente la realidad y eso está más que comprobado. La cifra que nos presenta el gobierno sobre la evolución estadística del coronavirus COVID-19 está muy lejos de la realidad. Y cito por ejemplo la de ayer. Ayer se hablaba de 2.127 personas fallecidas y solamente en la provincia del Guayas se hablaba de 1.059 fallecidos. Quienes tuvieron la gentileza de escuchar la señal de ese espacio informativo el viernes, yo les pido que recuerden la última entrevista que efectuamos a Jorge Guatet, el hoy presidente del Consejo Directivo del IES y quien estuvo a cargo de la denominada Fuerza de Tarea Conjunta para el levantamiento de los cadáveres en la ciudad de Guayaquil, que es tal vez uno de los episodios más terribles que ha vivido la historia de la República desde su nacimiento. Muy pocos episodios desde 1830 se han relacionado a lo que ha vivido la provincia del Guayas y particularmente la ciudad de Guayaquil con el manejo de los cadáveres en los últimos tiempos. Muy pocos. Jorge Guatet hizo una revelación que creo no es un tema menor. Nos habló que en marzo la cifra de fallecidos totales en la provincia del Guayas era de 4.672 totales, no solamente de COVID, totales. 4.672 en marzo. Y en abril la cifra llegó a 10.288. Entre marzo y abril en Guayas, por cualquier circunstancia, no solo por COVID,
fallecieron 14.960 personas. 14.960 personas. 14.960 fallecimientos, cifra oficial, estadística oficial. Entiendo con base en el registro de defunciones generado por el registro civil. Esta cifra fue confirmada por Jorge Wattet durante la entrevista del viernes. Es decir, cerca de 15.000 personas. Y el ingeniero Wattet decía, si uno hace una relación entre esa cifra y el promedio, haciendo una comparación con las cifras del año precedente, del 2019, el promedio de fallecimientos en Guayas por cada mes, estamos hablando de 2.000 fallecimientos en lo, déjenme ubicarlo entre comillas, normal. 2.000 personas fallecidas es el promedio normal, si se hace la comparación con la cifra del año anterior. Cito lo de normalidad entre comillas, que se entienda. Estamos hablando de 4.000 fallecimientos, más o menos en lo normal que estoy señalando, haciendo la comparación con el promedio del año anterior. Y eso nos dejaría la espeluznante cifra de 11.000 fallecimientos que pudieron haber sido provocados por COVID-19 solo en la provincia del Guayas. No lo dice este periodista, no es una especulación, no es una elucubración, lo dijo el viernes en estos micrófonos el ingeniero Jorge Wattet, presidente del Consejo Directivo del IES y quien estuvo a cargo del manejo de los cadáveres, de la recolección de los cadáveres en la ciudad de Guayaquil y en la provincia del Guayas como coordinador de la Fuerza de Tarea Conjunta. 11.000 fallecimientos por otras circunstancias que podrían ser vinculadas al coronavirus COVID-19. El gobierno nos presenta la cifra de 2.127, nos habla que 1.059 de esos 2.127 fallecieron en la provincia del Guayas y nos dice que hay un subregistro de 1.515 fallecidos probables por COVID-19 a nivel nacional. O sea, vamos a hacer rápidamente la suma de los fallecimientos que nos presenta el gobierno. 2.127, la cifra oficial presentada el día de ayer de personas fallecidas por COVID, confirmado por COVID, y 1.515 personas cuyo deceso se presume, y esto no se va a poder saber, no va a ser posible. Más allá de este término empleado en algún momento por el señor ministro de Salud sobre este nuevo formato de autopsia, la autopsia verbal me parece que fue el término que utilizó el señor ministro de Salud, que a mí me llamó la atención, no había escuchado nunca ese término, yo no sé si existe en el mundo científico, pero luego fue explicado y se procuró matizar el uso de ese término en el sentido de que lo que habría que hacer o lo que correspondería es dialogar con los familiares para conocer en qué circunstancias ocurrió el fallecimiento, eso le denominan autopsia verbal. No se va a poder saber con certeza si esos, con la cifra de ayer, 1.515 fallecidos, efectivamente su deceso fue provocado por el COVID. Pero si sumo las dos cifras, me da 3.642 fallecimientos. 3.642 fallecimientos. Aún esa cifra de 3.642 está lejísimos, pero a una distancia galáctica, sideral, a años luz de la cifra que nos dio Jorge Wattet. Y ojo, la cifra que mencionó Jorge Wattet el viernes en estos micrófonos, la de estos 11.000 fallecimientos solo en la provincia del Guayas. La cifra que acabo de dar es una cifra de carácter nacional, 3.642, es una cifra de carácter nacional. Traigo a colación esto para que nos demos cuenta de la gravedad de la situación, del hecho de que lamentablemente no tenemos certezas sobre las cifras oficiales. No tenemos certeza sobre la cantidad de contagiados. No tenemos certeza sobre la cantidad de contagiados. En la nota que di lectura de Diario El Comercio sobre la decisión de 3 cantones esta semana de pasar del semáforo rojo al semáforo amarillo. 3 cantones, 2 de la región amazónica, Palora y Santiago de Méndez. En el caso de Palora el día de hoy pasará a semáforo amarillo, en el caso de Santiago de Méndez el miércoles. Y el cantón Daule, que no es un cantón pequeñito,
Es un cantón con mucha actividad comercial, agrícola, ganadera, productiva en la provincia del Guayas, pero que también ha sido muy golpeado por la pandemia. Resulta que dejarán el rojo el día de mañana, lo cual ya lo vamos a comentar. Pero digo, hay una parte que evidentemente, una parte de la nota que di lectura del Comercio que me llama la atención y que no es de modo alguno un dato menor, que es la cantidad de pruebas que se están tomando en los diferentes cantones. Ayer alguien me escribía justamente a propósito de que repliqué la información que publicó en su cuenta Twitter el colega periodista Paul Mena Mena. Y alguien me decía, a ver, la mejor forma de enfrentar ya no es el denominado confinamiento, sino la masificación de las pruebas rápidas. Son 55 días de aislamiento, amigos y amigas. 55 días de confinamiento. Muchos han respetado a rajatabla el confinamiento. Muchos hemos procurado, cuando hemos salido, hacerlo con los debidos protocolos y no estar paseando por la calle, sino salir por cuestiones específicas y regresar inmediatamente a la casa, pero hay otros evidentemente que han tenido que salir por múltiples situaciones. Algunos por indisciplina y otros porque lo necesitan, eso ya lo hemos comentado en varias ocasiones. Pero lanzo esta pregunta pública a las autoridades, al gobierno nacional a través del Ministerio de Salud, a los gobiernos locales a través de las prefecturas y de las municipalidades. ¿Cuánto se ha masificado la toma de pruebas? A estas alturas, con 55 días de aislamiento, un país paralizado, el 70% del aparato productivo paralizado. Estamos a puertas, al final de esta semana llegaremos a los 2 meses de aislamiento. Póngale ojo a lo que estoy diciendo. 2 meses de aislamiento que nadie puede aguantar menos un país como este, que ya venía atravesando situaciones complejas en el ámbito económico. El sábado cumpliremos 2 meses. El domingo 2 meses de aislamiento y el sábado cumpliremos 2 meses desde la emisión del estado de excepción. El país no aguanta más, desde el ámbito económico, productivo, no aguanta más. En estos 55 días que se cumplen el día de hoy, ¿cuánto se ha masificado la toma de muestras de COVID-19 en el país? Es la única manera para poder hacer una identificación real y establecer un mapa de aislamiento en los sectores en los cuales evidentemente hay los casos positivos. No sé si estoy equivocado en la apreciación que estoy mencionando, pero parto de la lógica. Decía en la nota del Comercio, retomo lo que estaba diciendo, hablaba del tema de Santo Domingo, donde nos escuchan y nos sintonizan a través de Majestad Televisión. Las autoridades de esa jurisdicción insisten en que se hagan más pruebas de coronavirus para tener un mejor diagnóstico. Es que eso es. Afirman que se requieren en Santo Domingo 30,000 pruebas, pero hasta el sábado apenas se tomaron 1,385. Si no se masifican las pruebas, autoridades, ¿cómo se va a tener una estadística real, una data real sobre la cantidad de contagiados y la cantidad de descartados? Poco se habla sobre la masificación de las pruebas de coronavirus COVID-19. Vuelvo a citar al colega Paul Mena, que creo que generó muy interesantes aportes el día de ayer en su cuenta Twitter. Decía Paul que en los últimos 6 días el Ministerio de Salud no ha confirmado la recuperación de ningún paciente de COVID. Desde el 4 de mayo, hoy estamos 11. Desde el 4 de mayo la cifra se quedó en 3,433 recuperados. ¿Qué pasó? Obviamente hay una distancia entre los 3 que inicialmente nos presentaron como recuperados, luego cambiaron la cifra de recuperados al de alta hospitalaria, porque esos 3 se quedaron durante varios días, sin ningún tipo de explicación alguna. Luego se lo cambió a una definición de pacientes con alta hospitalaria, volvieron a la estadística de pacientes recuperados, le añadieron los casos de alta hospitalaria y los casos de alta epidemiológica, pero la cifra de pacientes recuperados se quedó ahí, en 3,433. Yo sí suscribo a quienes piensan y hablo desde el sentido común, absolutamente común, porque no soy especialista en epidemiología, no soy médico, soy apenas periodista, pero aplico o procuro aplicar el sentido común, que no siempre termina siendo el común de los sentidos. Y el sentido común de este periodista, el sentido común de quienes hablan, da cuenta que la única forma
de establecer una estadística real sobre contagiados, sobre recuperados, es la masificación de las pruebas a nivel nacional. Gracias, Andrés. No olvidar los 131 cadáveres desaparecidos. Sería interesante saber si eso consta dentro de las cifras oficiales. No olvidar tampoco los resucitados. Creo que no estoy exagerando al mencionar este detalle. Los resucitados. Al menos estos casos emblemáticos que hemos conocido, de gente que recibió los restos de quienes presumían eran sus seres queridos fallecidos y resulta que no terminaron siendo tales. De esto muy poco se habla también. Muy poco se habla. Muy poco se habla. La masificación de las pruebas. La masificación de las pruebas, amigos. Si no hay masificación de pruebas, no vamos a tener una data real. No vamos a saber con exactitud. ¿Y por qué también planteo eso? Revisemos Morona Santiago. Según la estadística oficial, vamos a hablar de quienes, de esas 3 municipalidades que decidieron pasar del rojo al amarillo a partir de esta semana. Hoy lo hará Palora, en la provincia de Morona Santiago. Palora es un cantón que tiene 17 contagiados. Según la estadística oficial, que reitero, apenas nos sirve como una referencia, no sabemos en realidad cuántos mismos son. O sea, convengamos en eso, pero necesitamos apoyarnos en este insumo, no queda de otra, porque es lo que tenemos. Tampoco nos podemos inventar las cifras. En Morona Santiago hay 44 contagiados. De esos, el mayor número está concentrado en el cantón Palora, 17. El mayor número de contagiados. Sin embargo, en Palora decidieron pasar al semáforo amarillo a partir de hoy. Por mencionar este caso. ¿Cuál era el otro caso que teníamos que se había anunciado? A ver. Palora 17. Vamos a la provincia del Guayas. El cantón Daule. Resulta que el alcalde anunció pomposamente durante la jornada del viernes que Daule se convertiría en el primer cantón en pasar del semáforo rojo al amarillo. Pomposamente. Reviso la provincia del Guayas y la estadística oficial da cuenta que en Guayas hay 11.705 casos, de los cuales en Guayaquil se concentran 8.096, en San Borondón 652, en Durán en Daule 563 y en Durán 457. Y de allí pues tenemos menos casos en el resto de cantones. De ahí me parece que le sigue Milagro. Milagro por encima de Durán, 549. Esos vienen a ser los 5 cantones con el mayor número de casos. Guayaquil, San Borondón, Daule, Milagro y Durán en ese orden. Quiero contarles, y hablo desde el conocimiento, porque conozco la ciudad de Guayaquil y conozco la zona. Guayaquil, Daule, Durán y San Borondón son 4 cantones que están alrededor, ligados. De hecho, Guayaquil, y de esto les voy a hablar con un poquito más de extensión el día de mañana, Guayaquil es una ciudad que hacia el norte ha crecido mucho. Yo me acuerdo que en mi tiempo, cuando era muy niño, bueno, ni tan niño, cuando recién empecé el colegio, era lejísimos llegar a Samanes y a Guayacanes. Se llegaba a Alborada, Sauces, y de ahí más hacia el norte era lejísimos. Guayacanes, Samanes. En Samanes recién estaban naciendo los proyectos habitacionales. Ahí está ubicada la Cruz,
esta cruz emblemática que da cuenta de aquella concentración en la que estuvo el Papa Juan Pablo II. Pero era lejísimos, y les estoy hablando de el segundo lustro de los 80s, año 85, 86, 87 más o menos, que recuerdo claramente esa zona de la ciudad de Guayaquil. Bueno, esa parte del norte creció. Hoy Samanes es una zona muy dinámica, muy poblada. Hay el Parque Samanes, que es el espacio verde más emblemático que tiene la ciudad de Guayaquil. Y la ciudad siguió creciendo. Siguió creciendo. Y siguió creciendo al punto que hay urbanizaciones que no tributan a la ciudad de Guayaquil, sino que pertenecen a los cantones Daule y San Borondón. Pero la gente trabaja en Guayaquil. Terminan quedando muy cerca. Yo citaba el viernes con José Antonio en Zoom al Día el caso, por ejemplo, de un sector que es, digamos, de convivencia masiva, que es La Joya, ubicado en el norte, hacia el norte, pero no pertenece a Guayaquil, pertenece a Daule. Los habitantes de La Joya tributan a Daule, no tributan a Guayaquil, pero trabajan en Guayaquil la mayoría. Así resulta. Durán ha sido a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, considerada la ciudad dormitorio de Guayaquil. La ciudad dormitorio de Guayaquil. San Borondón, que ha crecido muchísimo. Uno pasa el primer puente, que además ya no es un solo puente, ya son varios puentes para pasar de Guayaquil a San Borondón. Uno cruza el puente y ya deja Guayaquil y se encuentra con San Borondón. Y ahí están estas urbanizaciones que en los últimos 25 años han crecido y han crecido mucho. Y gente que vivía en Guayaquil se trasladó a vivir a esas urbanizaciones. Gente que vivía en el barrio del Centenario, en Lomas de Urdesa, se trasladó a vivir a esas urbanizaciones. Y también aquellas que nacieron en la Vía La Costa o en la Vía La Península. ¿Por qué cito todo esto? Porque Daule, San Borondón y Durán están al lado de Guayaquil. Y creo yo, no pueden tomar decisiones de forma aislada o de forma independiente. Tienen que tomar decisiones en consenso. Las alcaldías de Guayaquil, de Durán, de Daule y de San Borondón, por obvias razones. O sea, yo no me explico cómo Daule decide pasar al semáforo amarillo y Guayaquil sigue en el semáforo rojo. No me lo explico. Porque reitero, y he puesto el ejemplo de urbanizaciones que pertenecen a Daule, que se van a regir por el semáforo amarillo de Daule, pero la gente trabaja en Guayaquil. ¿Cómo se va a trasladar? No se tiene, yo al menos no le encuentro sentido. No le encuentro sentido. Porque terminan siendo decisiones aisladas, terminan siendo decisiones incomprensibles, y como yo bien anoté la semana anterior, este es el resultado de que se le haya trasladado a los alcaldes la responsabilidad y el costo político de tomar esta decisión. Sí, yo sí estoy de acuerdo en que los alcaldes están en el nivel más cercano a su comunidad y conocen las lógicas, las idiosincrasias, la forma de ser de su entorno, pero por supuesto, termina siendo así, sí. Pero una decisión de este calibre, que implique la reactivación paulatina de actividades con base en un color de semáforo, creo yo, no debía ser adoptada exclusivamente por los alcaldes. Creo que debía ser adoptada por los comités de operaciones de emergencia provinciales, por las particularidades que estoy señalando. Me parece que allí es apenas una opinión de quienes habla, terminó siendo un error el hecho de circunscribir a los cantones y no a las provincias la toma de las decisiones. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en mi provincia, en Tungurahua, que es una provincia pequeña, que en realidad la conexión con los cantones, digamos, las distancias con los cantones son muy cortas, pero por ejemplo tenemos Ambato, tenemos Pelileo, tenemos Patate, tenemos Baños. Por el otro lado tenemos Quero, tenemos Ceballos, que están pegaditas. ¿Qué pasa si cada cantón opta por un color diferente? O sea, creo que no estoy
creo que no estoy generando un comentario con base en la ignorancia per se. Por supuesto que ignoro los temas médicos, pero hablo desde el sentido común. Yo insisto, no comprendo lo de Daule. No me queda claro lo de Daule. No lo concibo. Y ojalá que el remedio no resulte peor que la enfermedad, amable audiencia. Gracias, Ernesto. Tizaleo y Mocha, por ejemplo, también pegadas. También pegadas. Sí creo que fue un error haber trasladado el costo político exclusivo a los alcaldes de la toma de la decisión del color del semáforo. Porque como hay alcaldes responsables, que sí los hay, también hay alcaldes populistas. También los hay. Y no me llamaría la atención que se tome una decisión de carácter populista, con base en la necesidad de la gente de salir a trabajar y que se reactiven las actividades. Sí hay que reflexionar sobre esto, amable audiencia. E insisto, lamentablemente es el reflejo de que en algunos espacios en el país no se tomó con seriedad, no se tomó con responsabilidad lo que está ocurriéndonos a los ecuatorianos. Estamos muy lejos de que podamos salir en realidad con un resultado ya normalizado. Yo creo que estamos muy lejos, muy lejos. Y me parece a mí que las cifras, el análisis que estamos haciendo con base en algunas cifras reales y en realidades también, y en particularidades sobre la toma de las muestras, sobre la situación de los cantones, etcétera, nos invitan a reflexionar sobre esto. Es duro, pero termina siendo la realidad, amigos y amigas. Muy duro. Termina siendo así lo que está pasando en el Ecuador. Al menos en el caso de Guayaquil, parece que se van a quedar así al menos una semana más. Ojalá que se queden hasta fin de mes con el semáforo en rojo. O sea, lo de Guayaquil es un tema grave, no es un chiste. Pero se lo ha tomado tan deportivamente en algunos espacios, también aupados por el discurso de ciertas autoridades. Hay autoridades que nos dicen, tenemos que usar mascarilla, tenemos que usar guantes, tenemos que protegernos, y sin embargo las autoridades son las primeras en salir a determinadas actividades sin guantes, sin ningún tipo de protección. Hay autoridades y hay autoridades. Termina siendo esto evidentemente populismo. Populismo puro y duro. Así termina siendo. Entiendo que hay alguna dificultad para la conexión con Doris Solís. Establecíamos justamente, procurábamos establecer el contacto con Doris Solís. Ojalá que podamos establecerlo en el curso de los siguientes minutos. Antes de cerrar, porque ya la tengo lista, Silrat, para un breve recorrido por redes sociales. Alerto, voy a dejar para el análisis de esta semana, seguramente lo haré mañana, un par de temas que fueron noticia el fin de semana. Por el un lado, la decisión del señor presidente de la República de reducir al 50% su salario, decisión que ya se adoptó de modo oficial a través de un decreto ejecutivo. Esta decisión que en lo personal, y lo dije cuando lo anunció, creo que termina siendo apenas un pañito de agua fría para bajar la calentura, para ganar retweets y likes, para ganar el favor popular, pero no es una decisión pensada, meditada, argumentada, porque de eso se viene un efecto en cadena, un efecto en cascada que va a afectar a todo el sector público. Termina siendo eso además el reflejo de lo que ha ocurrido en los últimos 3 años. El servicio público estigmatizado, denostado, minimizado, maltratado, insultado. Ahora lo peor es ser un servidor público o un funcionario que trabaja para alguna institución del Estado. Es lo peor. Al servidor público lo generalizan, diciendo que es vago y que es corrupto, sin destacar el nivel de preparación que tienen miles de ecuatorianos que laboran en el sector público y miles que lo han hecho con vocación de servicio a lo largo de su vida. Yo conozco casos, de cerca conozco casos, créanme, conozco casos de gente
que ha sabido manejar el servicio público con un sigilo y una seriedad impresionante. Gente que ha estado vinculada a los temas de compras públicas y de contratación pública, que está pendiente de la coma en una factura. No se puede poner a todos en el mismo saco. A los corruptos ni la salutación, como he dicho en varias ocasiones, pero no se puede decir que el servidor público per se es corrupto o es vago. De eso vamos a hablar mañana, sobre el tema de los sueldos, porque insisto, esto va a generar un efecto en cascada. Y para que vean que no estoy loco, hay otra gente que también ha opinado algo parecido, obviamente desde sus respectivos espacios, algo parecido a lo que estoy señalando. Marta Roldós publicó un remitido público este fin de semana justamente sobre esto. Y también lo dejo para mañana, esta polémica armada el fin de semana sobre una supuesta intención de un segmento de militares de desestabilizar el orden constituido. Algo que se hizo viral el día de ayer. El comandante general del ejército dio declaraciones ayer, entiendo que a TC Televisión, no sé si brindó a otros medios, vi el micrófono de algún colega de TC entrevistando al comandante general del ejército, de la Fuerza Terrestre, y él ha descartado la supuesta intención de un segmento de las Fuerzas Armadas supuestamente descontento con desestabilizar el orden constituido. Los mensajes que se generaron ayer asociaban esa supuesta intención de desestabilizar desde las Fuerzas Armadas al orden constituido, automáticamente lo asociaban con el denominado correísmo. Yo solamente quiero decir, e insisto, profundizaré sobre esto mañana, yo solamente quiero decir que este tipo de publicaciones, de comentarios, deben ser muy serios y deben ser muy responsables. Seriedad y responsabilidad por parte de nosotros como comunicadores al momento de emitir un comentario y al momento de generar una información. El uso de nuestra libertad de expresión debe ir acompañada de eso. Yo me imagino que quienes hicieron semejante afirmación deben seguramente tener el sustento para aquello, pues creo que es prudente mostrar ese sustento o por lo menos, reservando la fuente, dar un poquito más de pistas sobre lo que está pasando en torno a esta supuesta intención o riesgo de que se pretenda desestabilizar el orden constituido. De esto vamos a hablar mañana.